Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros, en esta fiesta de los abrazos del 2015, un abrazo para cada uno de ustedes, con la fraternidad justamente que nos corresponde y que nos caracteriza a quienes desde la izquierda hemos tratado de cambiarle la sonrisa a este país. Me quiero presentar, la coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación Corpade, una organización que desde el 2011 se instaló un poco en la política nacional para justamente tener una propuesta desde los padres y apoderados por la educación que queremos, por la formación que queremos para nuestros hijos, por aquellas reformas y leyes que nosotros creemos que deberían ser el pilar fundamental de esta nueva estructuración del Estado también con respecto a lo que es la educación en Chile. Y eso ha significado un camino de movilización, un camino de compromiso, un camino de sumar cada día a más padres y apoderados que se puedan incorporar en esta forma de ver el derecho a la educación para todos y para todas. Por supuesto que en este contexto que tenemos hoy día de reforma educacional, no podemos dejar de pensar en cuál es la educación que queremos, porque esta reforma no puede ser solamente más recursos, no puede ser solamente cambiar las bases del modelo, sino que tiene que apuntar a cuál es la formación que queremos para nuestros niños, niñas y jóvenes, desde la educación inicial hasta la educación, yo diría, hasta el último día de nuestras vidas, porque la educación debería ser también un proceso continuo para todos, no solamente aquella que es la educación obligatoria, la educación que pertenece a los 14 años de educación obligatoria, digo desde el Ministerio de Educación. Esos son elementos que para nosotros son muy importantes de considerar. ¿Y por qué nosotros creemos que la cultura es algo que tiene que estar, la educación hoy día debería apuntar a la cultura? Es porque hemos tenido un proceso de mercantilización de la educación que le ha quitado el alma a la educación en realidad. Hemos transformado a los niños en mercancía de cambio entre quienes venden un servicio educativo y quienes lo compran. El Estado se ha transformado justamente en un Estado subsidiario que no ha garantizado derechos, sino que lo que ha garantizado es que tengamos acceso a ese tipo de educación. Y es una educación absolutamente funcional al mismo sistema neoliberal. Entonces se hace muy difícil tratar de cambiarlo, tratar de cambiar las bases del modelo, porque el modelo es uno solo, no solamente el educativo, sino que es aquel que rige todas nuestras vidas, en las comunicaciones, en la salud, en la vivienda, en el trabajo, en nuestras relaciones incluso, que se van basando más que en la solidaridad o en el compromiso o en la cooperación, se van basando justamente en conceptos tan distintos como es el individualismo, el consumo, el tener más que otro y el poder llegar a tener el éxito en esta sociedad que nos dice que tenemos que, por ejemplo, ser todos profesionales, porque si nuestros hijos no son profesionales, entonces no son exitosos. Y eso hace que el sistema educativo se transforme también en generar estas pruebas de medición estandarizadas, que lo que hacen es medir a nuestros hijos en base a principalmente lo que son el lenguaje y las matemáticas, considerando que esas son las herramientas que le tenemos que entregar, dejando de lado absolutamente todas otras áreas que son para nosotros, deberían estar presentes en la formación de nuestros hijos, porque pertenecen a lo que nosotros le llamamos una educación integral e integradora, una educación que sea para la vida, una educación que sea para resolver los conflictos que van a tener que enfrentar en el proceso no solamente de la niñez, sino que de la adolescencia, de la madurez y en la vida laboral. Esa educación no es la educación que tenemos hoy día, pero sí es importante reconocer que hoy día hay esfuerzos para que las bases del sistema de alguna manera se sobrepasen, y estamos apuntando a que esos cambios sean estructurales. ¿Por qué necesitamos esos cambios? Para poder justamente implementar una nueva educación. Porque es imposible, bajo las bases de una educación de libre mercado como la que tenemos hoy día, pensar en una educación integral, porque sería justamente el contrario de lo que la educación ha querido implementar durante estos últimos 40 años. Es decir, acá hay una apuesta ideológica distinta, una mirada distinta de ser humano, una distinta mirada de la sociedad que queremos conformar, y eso es lo que a nosotros nos tiene que llevar a buscar los espacios de participación para poder decir, desde las comunidades escolares, desde las juntas de vecinos, desde los sindicatos, desde todas aquellas organizaciones en las cuales tenemos representatividad, nuestras organizaciones políticas, es decir, qué ciudadano queremos formar.
¿Cuál es la sociedad que queremos construir? ¿Cuál es el país que queremos entregarle a las futuras generaciones? Pero ese país que le queremos entregar a las futuras generaciones no van a ser solo de las futuras generaciones, tiene que tener un presente. Y ese es el presente que estamos tratando de construir también hoy día con este foro, donde podemos entregar algunos contenidos y ustedes nos pueden también dar una visión distinta de cómo ven ustedes ese proceso. Y ese proceso tiene que ser construido democráticamente, tiene que ser construido desde las bases, tiene que ser construido con identidad, tiene que ser construido, yo diría, también reconociendo los errores que hemos cometido en el proceso educativo durante todo este tiempo. Los padres y apoderados habíamos sido actores, yo diría, absolutamente ausentes de lo que era este proceso. Solamente íbamos a las escuelas, dejábamos a nuestros hijos y no teníamos mayor participación real dentro de las comunidades escolares. Y esa es una autocrítica, porque nosotros somos apoderados y nosotros debimos haber despertado mucho antes y haber exigido nuestros derechos, tanto en nuestras comunidades como fuera de ellas. Pero hoy día, este cambio se generó porque hubo un movimiento social importante, un movimiento que partió desde los estudiantes, un movimiento que partió desde una generación joven y que nos movilizó también a nosotros hacia objetivos comunes. Y eso creemos que es algo que tenemos que destacar, porque justamente el tener objetivos comunes nos hace ser una piedra de tope para que el sistema se siga desarrollando de la misma manera como se venía desarrollando. Porque todos los objetivos eran individuales y hoy día estamos hablando de objetivos comunes. Y esto rompe las mismas bases del sistema en el sentido de cambiar la mentalidad y de decir, pago por una educación porque es mejor y dejo la educación pública porque esa educación es de mala calidad. Eso es algo que nos han instalado ideológicamente en nuestras cabezas para que justamente nosotros creamos que si pagamos, ese servicio es mejor. Es decir, lo público se deteriora y lo privado siempre va ganando más adeptos, más adeptos, más adeptos. Y eso es algo que hemos estado rompiendo. Cuando nosotros usamos estas chapitas del gobierno de educación pública, no es porque nosotros le hayamos concedido al gobierno todas las garantías de todo lo que va a ser la nueva educación en Chile, sino es porque tenemos un compromiso férreo con que la educación pública en Chile tiene que cambiar y tiene que sentar las bases democráticas de este nuevo país que queremos generar. La Constitución hoy día es bastante mezquina. La Constitución le da el derecho al padre de elegir, entre comillas, la educación para sus hijos. Y la verdad es que ¿qué pasa con aquellos niños que no tienen una familia detrás? ¿Por qué la familia es la que tiene el derecho sobre el niño, a dónde lo educa? El Estado debería garantizar educación para todos los niños y niñas de Chile. Es la única manera que nosotros podamos, desde el potencial de cada uno, poder elevar ese potencial en conjunto con el grupo humano de cada curso, de cada clase, de cada colegio, de cada comunidad. Nosotros creemos que es un error el pensar la educación desde cómo yo la puedo solucionar como padre, como madre o como familia y no pensarla como sociedad. Eso creemos que también es uno de los puntos que tenemos que abordar en lo que es esta reforma cuando dice que la educación va a pasar de ser de un modelo de mercado a un modelo o a un bien social considerado como derecho fundamental. Es decir, los niños y niñas deberían ser considerados sujetos de derecho. Y como tales, cuando pensamos una educación integral e integradora, tenemos que pensar que no solamente cuando terminamos con la selección en las escuelas, eso significa que va a ser la educación inmediatamente integral, o sea, integradora, porque no basta con juntar a niños distintos en una sala. Hay que tener las herramientas para poder afrontar las problemáticas que se van a dar en esa sala, para poder cumplir los objetivos pedagógicos en esa sala y para poder también avanzar en el proceso educativo que queremos entregarle a los niños y niñas de Chile. Y eso significa no solo recursos, sino que también pensar en el profesor que va a estar llevando adelante esa clase o va a trabajar con ese grupo humano. Significa ver cuál es el compromiso que vamos a adquirir como miembros de una comunidad educativa participativa, viva, latente. ¿Cómo vamos a poder, por ejemplo, abrir las puertas de nuestras escuelas para que la comunidad que existe alrededor de las escuelas pueda también influir en los procesos que están viviendo las escuelas? O como nosotros decimos, si queremos de verdad que
la escuela sea un polo importante de crecimiento y de desarrollo en el sector en donde está, ¿por qué no podría ser que las bibliotecas de las escuelas, los laboratorios de computación, las canchas, los fines de semana pudieran estar a disposición también de la población? ¿Por qué las bibliotecas de las escuelas no se pueden usar como bibliotecas del barrio? ¿Por qué tiene que ser la escuela cerrada sábado, domingo, vacaciones, cuando es realmente una infraestructura y hay mucho potencial dentro de esas escuelas que podría ser también utilizada por las organizaciones sociales que están en torno a las escuelas? Es algo que para nosotros es de vital importancia, porque, vuelvo a repetir, cuando hablamos de educación integral e integradora, estamos pensando en una educación que le entrega a nuestros niños y niñas no solamente matemática, lenguaje, inglés, tecnología, ciencias naturales, y que más encima considere todos aquellos talleres que son, le llaman extra programáticos, poco importantes. Para nosotros la jornada debería ser jornada escolar completa hasta las 4 de la tarde, y los niños y niñas deberían tener en su currículum, que es un currículum que tenemos que pensar en base al estudiante que queremos formar, deberían tener las artes, deberían tener distintos idiomas, deberían tener el teatro, deberían tener justamente poder participar fuera de la escuela, en los museos, como parte integral de la educación que están recibiendo. No tiene por qué ser un taller extraprogramático, sino que debería tener la misma importancia que tienen las materias que hoy día se le llaman principales, como matemática y lenguaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Dafne. Es muy interesante lo que nos plantea Dafne en términos de que el gran cambio cultural que implica la nueva concepción de la reforma educativa es la de pasar desde una mercancía o de un servicio que se compra a la de un derecho social garantizado por el Estado. Y la integración no solamente al interior de la escuela, la integración también con la comunidad, con la comuna, con el barrio, considerar la integralidad de los jóvenes y no solamente aquellas materias que son medidas en el SIMS o en la PS.